Muy pero muy buenos días, le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Aférrate a Dios, Él nunca falla. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11, nueva traducción viviente dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo eligió, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que Dios añada bendición a su santa palabra. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es puesto ante nosotros y debemos parecernos a Él en su vida. Si deseamos el beneficio de su muerte, mi estimado oyente, fijémonos en las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y la humana, siendo en la forma de Dios. Participó de la naturaleza divina como el eterno unigénito Hijo de Dios. Y Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y no estimó que fuera usurpación ser igual a Dios y recibir la adoración de los hombres que corresponde a la divinidad. En su naturaleza humana se hizo como nosotros en todo, excepto el pecado. Así, humillado por su propia voluntad, descendió de la gloria que tenía con el Padre desde antes que el mundo fuese, mi estimado oyente. Se comentan los dos estados de Cristo, y el de humillación y el de exaltación. Pero déjame hacer esta pregunta. ¿A cuántas cosas nos aferramos en esta vida? Quizás sea por el esfuerzo que nos ha tomado alcanzarlas o por el beneficio que creemos nos darán en el futuro. Son cosas que hemos llegado a considerar, mi estimado oyente, como de suprema importancia por alguna u otra razón. Jesús no se aferró a sus derechos y privilegios como Hijo de Dios, no los estimó como supremos. Estimar no solo nos da la idea de considerar, pero también de amar. Por amor más bien y sin dejar de ser completamente Dios, Jesús, sin considerarlos, tomó forma de siervo. Y para encarnarse y obedientemente humillarse hasta la cruz, para llevar a cabo su misión de redención. Y el término aferrarse viene de un sentido tan fuerte que denota insistencia, perseverancia y paciencia. Mi estimado oyente, el que insiste llega, el que persevera alcanza y el que espera con paciencia es satisfecho. Y cuando Jacob se aferró a Dios y no lo soltó hasta que lo bendijera, su presencia fue más allá de lo normal, mi estimado oyente. Y dice que es semejante a un niño cuando se toma del bolsillo del pantalón del padre pidiendo algo que quiere y no lo suelta hasta que lo consigue. El débil necesita aferrarse al más fuerte que él. De lo contrario, fallará. Debemos tomarnos fuertemente de una roca, de una fortaleza como lo es Cristo Jesús, mi estimado oyente. Y el frenético ritmo de la vida embate con fuerza y los vientos de maldad son fuertes. Y es necesario actuar como Jacob, aferrarnos a Cristo hasta ser liberados y alcanzar la victoria. Jacob afirmó que no soltaría a Dios hasta no ser bendecido. Y el pueblo de Dios debe aferrarse a Cristo. De lo contrario, perderá su orientación, perderá su rumbo, mi estimado oyente. Y cuando Eliseo supo que Dios llevaría a Elías, en Segundo de Reyes, capítulo 2 versículo 2, no lo dejó un instante solo, ni se distrajo en ningún momento. No quiso quedarse en Betel, tampoco en Jericó. Y cuando llegaron al Jordán, pasaron el río en seco juntos. Al despedirse Elías le dio la oportunidad a Eliseo de pedir lo que quisiera. Él pidió una doble porción de su espíritu. Eliseo tuvo el privilegio de ver al profeta ser alzado
en un carro de fuego al cielo y al mismo tiempo recibir una doble porción del Espíritu de Dios, mi estimado oyente. Y esto es aferrarse con todas las fuerzas, fijando la mirada en Cristo y tomados de su mano, permaneciendo en el camino de la salvación, mi estimado oyente, creciendo cada día, teniendo una conexión con Cristo, leyendo las Escrituras y, ¿por qué no? Lo más importante también es poder congregarnos, mi estimado oyente, ir a la iglesia y recibir la palabra del Señor y tener coinonía con los hermanos. Tenemos que exaltar a Jesucristo donde quiera que nos encontremos y en todo lo que hagamos, mi estimado oyente. Debemos ser uno con el Padre en este propósito máximo y final que es la exaltación del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo estaba a la mano derecha de Dios el Padre, no se estaba aferrando a su elevación, a su elevada posición. No había privilegio de que él perdiera su lugar en la divinidad a causa de alguna falta de parte suya, mi estimado oyente, o debido a la capacidad y la ambición de algún rival. Él no había llegado a ese lugar desde otra posición. Él era Dios. Esa posición le pertenecía por ser Dios, mi estimado oyente. Tampoco dejó el cielo de mala gana y en ningún momento manifestó pena por tener que dejar ese lugar, por tener que descender a la tierra. Él descendió a esta tierra con alegría, con gozo. Y dice el escritor a los Hebreos capítulo 12, versículo 2, que él aprendió el camino hacia la cruz por el gozo que le esperaba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él se despojó de algo, pero no de su deidad. Nunca hubo un momento en el que él no fuera Dios. Y el apóstol Juan escribió en su Evangelio capítulo 1, versículo 1 al 3 y el versículo 14, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor cuando vino a esta tierra? Creo que se despojó de los privilegios de la deidad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones asumidas voluntariamente por él mismo, mi estimado oyente. Y el versículo 6 de la epístola de Pablo a los Filipenses capítulo 2 nos habla de la humildad de Jesucristo y su disposición para renunciar a su condición divina por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, mi estimado oyente. Y el versículo comienza diciendo, él siendo en forma de Dios, y la nueva traducción viviente dice, aunque era Dios. Lo que significa que Jesús existía antes de su encarnación como una de las personas de la Trinidad, mi estimado oyente. Es decir, como Dios mismo. Sin embargo, a pesar de su posición divina, Jesús no consideraba el ser igual a Dios como algo que debía aferrarse. Pero por el contrario, en este devocional te hago esta invitación. Si eres hijo o hija de Dios, que has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, aférrate a las promesas que Dios tiene para tu vida. Aférrate a la palabra de Dios. Y si por casualidad no has abierto tu corazón a Cristo, entrégale a Él tu vida. Deja que Jesús sea el Señor de tu vida, que Él sea el eje de tu vida, que Él sea el centro de tu vida, mi estimado oyente. De lo contrario, si Jesús no gobierna nuestra vida, entonces no tendremos ningún rumbo y dirección. Y la humildad es un valor que a veces cuesta mucho practicar en nuestra vida diaria. Sin embargo, el ejemplo de Jesús en este versículo nos muestra que la verdadera grandeza no reside en nuestra posición o título, sino en nuestra disposición a servir a los demás, mi estimado oyente, y poner sus necesidades por encima de las nuestras, reconociendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que nuestra posición social, económica o cultural no nos hace ser mejores que los demás. La reflexión sobre la humildad divina, mi estimado oyente, en esta mañana nos invita a alejarnos del egoísmo y la arrogancia que a veces nos dominan como seres humanos. Al meditar en la actitud de Jesús,
Podemos aprender a ser más compasivos con los demás, a tener una perspectiva más amplia de la vida y a cultivar una mejor empatía hacia quienes nos rodean. Dios exaltó a Jesús por encima de todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre se refiere al poder y la autoridad que Jesús tiene, mi estimado oyente, como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. El nombre de Jesús es digno de adoración y reverencia, y es su nombre que en su nombre podemos ser salvos. Dejemos de lado nuestro propio ego y reconozcamos la autoridad de Jesús, mi estimado oyente. Esto puede requerir un cambio en nuestra forma de pensar y una mayor dependencia de Él en nuestras vidas. Recuerda la importancia de la sumisión y debemos humillarnos a nosotros mismos ante el Señor y someternos a su autoridad en todo momento, mi estimado oyente. La sumisión no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Y cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su sabiduría y permitimos que Él tenga control de nuestra vida. Mi estimado oyente, como cristianos, hijos de Dios, debemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria. Debemos someternos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestras relaciones, nuestras finanzas, trabajo y decisiones personales. Pero también debemos recordar que Jesús es el centro de todo y debemos hacer todo lo posible para glorificarlo en todo lo que hacemos. Finalmente debemos estar seguros de que algún día toda rodilla se doblará ante Jesús y todo el mundo reconocerá su autoridad y poder. Debemos vivir nuestras vidas como si este fuera hoy y hacer todo lo posible para llevar a otros a conocer a nuestro Salvador. Entonces vivir este día como si este fuera nuestro último día. Vívelo en la presencia del Señor, mi estimado oyente. Y Pablo confiesa que Jesucristo es el Señor, lo cual significa que es el gobernante de todo y tiene el poder absoluto sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Pablo utiliza la palabra Señor para referirse a Jesús y ya que es la traducción del término griego Kyrios, que significa dueño o amo. Al declarar que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, Pablo enfatiza la deidad y la soberanía de Cristo sobre todo lo creado, incluyendo los seres humanos. Aférrate a Dios, Él nunca falla. Aférrate a Él en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Aférrate a Él en cualquier situación que estés viviendo, mi estimado oyente. Aférrate a Dios, que Dios siempre te va a brindar la mano, porque Él es un Padre amoroso. Permíteme orar, mi estimado oyente. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Amado Señor, queremos aferrarnos y depender absolutamente de ti. Enséñanos que la fe verdadera no necesita ayudas de otra clase, Señor. Que no busquemos dioses ajenos, que no andemos en consejo de malos, ni en camino de pecadores, mi estimado Padre, mi amado Padre Celestial. Tu palabra y la oración diaria es toda la ayuda externa que necesitamos. Nuestra vida depende de tu gracia, Señor. Padre, somos tus hijos y venimos derramando nuestros corazones delante de ti, Señor. En esta mañana proclamamos tu señorío, Señor. Proclamamos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, yo oro por aquellas personas que están necesitando oración, Padre, por aquellos que están en tribulación, por aquellos que están preocupados, Señor, que están en duelo, en tristeza, Señor, por aquellos que están, Señor, quizás pasando por una enfermedad, Señor. También oramos por esos milagros, Señor, de vida, Padre, que estamos esperando, Señor. Oro también por aquellas damas que están embarazadas, Señor. Protege esos bebés, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te continúe bendiciendo y recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional en su presencia por el pastor José Antonio Celis. Y cada miércoles, 4 de la mañana, te invito para que nos acompañes en oración. Ahí puedes traer tus peticiones, estaremos orando por ellas.
Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo, mi estimado oyente.